relato oficial sobre la batalla contra el COVID, la primera y la segunda ola, es que no hubo colapso sanitario. Sin embargo, la Argentina, cuando uno la compara en el desagregado, se compara la cantidad de muertos cada 100.000 o cada millón de habitantes, figura en un nivel elevadísimo. Entonces uno dice, ¿cómo? Si no hubo colapso sanitario, ¿por qué murió tanta gente en la Argentina? Porque en definitiva de esto se trataba de evitar el colapso sanitario. Dice el relato oficial, esto puesto en boca de el presidente, pero también de algunos gobernadores y el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que no faltó nunca una cama, no faltó nunca un respirador, y puede ser que sea así. Pero la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva publicó en la revista The Lancet, una revista de las más prestigiosas del mundo, un artículo sobre qué pasó en la primera ola en las terapias intensivas. No estamos hablando de 2021, o sea, de la primera ola, de aquellos momentos en los cuales durante el primer año murieron alrededor de 40.000 personas, 45.000 personas, no los 105.000 que llevamos hasta hoy, un poquito más. A través de ese informe, lo que se ve, claro, dicho en términos muy técnicos, por esto acá el doctor Rodrigo Salemi va a ayudarme a entender qué es lo que pasó. Pero lo que dice la SATI, insisto, de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, que hace su propio relevamiento sobre cómo estaban las terapias intensivas en la Argentina, lo que dice es que faltaron los medicamentos fundamentales para mantener a una persona en terapia intensiva, para mantenerla sedada. Dice que en muchos de los lugares faltaron estos medicamentos. Este es el primer dato. Cuando yo le pregunto a Rodrigo, ¿qué quiere decir que faltaron estos medicamentos? Y él me pone cara de, es preocupante. ¿Sí? Si una persona que está en terapia intensiva la tienen que tener sedada para que pueda acceder, para que pueda recibir el respirador, si le faltan los calmantes se despierta. Es un estrés tremendo. Pero el otro dato terrible que hay en ese informe, y también nosotros conseguimos los datos, es que cuando uno desagrega esto, la proporción de muertes en las terapias intensivas de la Argentina fue del 57%. Yo le preguntaba a Rodrigo mientras preparábamos estos datos, che, ¿qué pasó en otros países? Y en otros países uno ve que la muerte en las terapias intensivas fue mucho menor, entre el 35 y el 40%, en países tal vez un poco mejores que la Argentina, pero con la misma población, como España. Es decir, bueno, una medicina del segundo mundo, no del primero. Tiene el 35% de muerte en terapia intensiva. ¿Qué pasó en las terapias intensivas por Argentina para que muriera tanta gente? El detalle todavía es más escalofriante, porque estamos hablando de promedios, estamos hablando de una muerte promedio en la primera hora del 57%, pero cuando uno revisa, dice, bueno, las clínicas de alta complejidad, las clínicas sofisticadas de la Argentina, tenían una muerte promedio, las terapias intensivas, iguales al primer mundo, el 35%. Pero el promedio se dispara porque había lugares públicos y privados donde la mortalidad era altísima y en algunos casos era, escuchen bien, del 99%. O sea que cada persona que entraba a terapia intensiva tenía la mala suerte de entrar en esos lugares, era virtualmente una sentencia de muerte. ¿Qué fue lo que pasó? No hay una buena explicación. Por ahora lo único que se sabe es que faltaron estos medicamentos, faltó la distribución. Consultamos también con otras fuentes y esas otras fuentes nos dicen, miren, acá los medicamentos estaban, solo en un momento determinado faltó un poco de propofol, que es una de las sustancias, pero las drogas estaban disponibles, no hubo faltante de esas drogas en la Argentina. Hubo tal vez un problema entonces de distribución logística. También les tengo que aclarar que este desastre por el cual, por problemas logísticos, de ineficiencia o de lo que sea, o de que no querían poner la plata, o que pichuleaban los insumos, o lo que fuera, esto no sucedió solamente por responsabilidad del gobierno nacional. Acá las responsabilidades son provinciales, porque es muy dispar también la mortalidad en las terapias intensivas por provincias. Hay provincias que tuvieron baja mortalidad y hay provincias que sí tuvieron una mortalidad alta. Y después otra cuestión desgarradora es que nadie sabía qué pasaba dentro de las terapias intensivas porque no se podía entrar. Entonces, en retrospectiva, uno tiene derecho a preguntarse, aquel que tuvo un pariente que murió en terapia intensiva, ¿cómo murió? ¿Se hizo efectivamente lo que pudo o por un problema de esto, que faltaban insumos, terminó muriendo mal, terminó muriendo desesperado? Doctor Rodrigo Salemi,
Los datos. Los datos. Vamos a los datos duros, fríos de lo que estamos hablando. Justamente la letalidad, la cantidad de muertes por las personas enfermas. Lo encabeza la provincia de Jujuy, segundo La Rioja, Salta, provincia de Buenos Aires. Cava está en el 6º lugar. ¿Sí? Claro, hasta acá uno puede decir, bueno, son provincias que tienen, antes de la pandemia, tenían problemas en su sistema de salud, su sistema hospitalario, es lógico que les pase. Es lógico que les pase, pero también son las provincias donde tenemos información muy fidedigna que... a ver, las terapias intensivas tenían la alta letalidad de la cual vos estabas hablando. Justamente, paciente que entraba tenía muchas menos chances de que si se internaban en alguno de los sanatorios privados u hospitales públicos de esta provincia, mucho menos chances de sobrevivir que otro que se internaba, por ejemplo, en la Capital Federal. Piensen esto, o sea, que en otras partes del mundo entrar a terapia intensiva no era una segura sentencia de muerte. Cuando alguien entraba a terapia intensiva en alguna de estas provincias, terminaba muriéndose. Sí. Así de cruel. ¿Es verdad que hay lugares con el 99% de letalidad? Hay lugares con el 99% de letalidad, exactamente, y eso surge de información fidedigna otorgada por las unidades de terapia intensiva encuestadas en estos lugares. ¿Por qué lo comparamos con España? Porque España tiene la misma población que Argentina, tiene prácticamente los mismos contagiados de Argentina. Vos sabés que España, cuando empieza la pandemia, tiene justamente un pico máximo de ocupación, una saturación del sistema. Claro, se utilizaba ese ejemplo. Claro, pero escuchá, con 4.000 camas de terapia intensiva que tenía España. Ellos duplicaron la cantidad de camas de terapia intensiva durante la pandemia. ¿Sabés cuál fue el porcentaje de fallecimientos en terapia intensiva de pacientes internados? No. En España, el 30%, 30,8% durante toda la pandemia. Nosotros tenemos, en el informe de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, el 57%, llegado al 60% en esta segunda ola. Esta segunda ola fue mucho más mortal, tuvimos mucha más cantidad de muertes. O sea, esto que les estamos contando, este 57%, es del año pasado. O sea, este año pensar que puede pasar el 60 y llegar al 70. El propio ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Goyan, hizo referencia a esto y dijo entre el 60 y el 70%. ¿Y qué es lo que faltaba? Justamente lo que el informe semanal que hace la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, un informe que hay que decirlo que se lea todos los domingos, un informe que nosotros hicimos mucha referencia, muy bien hecho, una encuesta directamente a las terapias intensivas. ¿Sí? Fíjate. Faltaban sedantes, los pacientes no se podían sedar. ¿Qué pasa? Ahora dame la explicación médica. ¿Qué pasa si alguien está en terapia intensiva y le faltan sedantes? Le faltan sedantes. 42% de las veces. De las terapias intensivas encuestadas tenían faltantes de sedantes. ¿Sí? Este es el informe del 4 de junio. Después vamos a ver cuándo arranca todo esto. Si te faltan sedantes, te pueden intubar, pero vos vas a estar despierto. Es una tortura. No estás dormido. O sea, no estás en un estado con el respirador y despierto. Despierto, que fue las imágenes que vimos en Brasil. La gente con el respirador despierto, atadas, porque no toleraban el respirador. Vos imagínate que tenés un tubo metido en tu garganta y no estás dormido. Porque faltan sedantes. Porque faltan sedantes. Fue el máximo faltante. Y encima no lo ve nadie, porque no puede entrar nadie a la terapia. No es que puede decir... Puede venirte un pariente tuyo y decir, enfermera, no sé, mi marido está despierto, está sufriendo. Exactamente. Esta es el informe del 7 de mayo, un mes antes. Ya alertaba a la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva sobre el faltante de insumos. Seguían faltando los sedantes, que después se incrementó. Los relajantes musculares. Sin un relajante muscular vos no podés intubar un paciente, porque no se relaja. Vos imaginate la fuerza que vos hacés si vos no te relajas los músculos para poder venir un tubo. Semejante cosa. Y el respirador no puede funcionar porque el respirador artificial es el que modifica la presión dentro del pulmón para oxigenar la sangre. O sea que la falta de estas dos cosas provoca sufrimiento en el paciente. Sufrimiento en la gente. Y si podemos volver un cachito a la placa anterior, algo de que se habló y se pasó muy por encima... El oxígeno. La falta de oxígeno. ¿Te acuerdas que nosotros hemos publicado y hemos hecho notas con oxígeno industrial? Acordate en Salta que había tubos de oxígeno industrial. Industrial, no oxígeno medicinal. O sea, esto también hay que prestarle atención. Estas son las faltantes, la faltante de insumos, por los cuales tenemos hoy en día más de 109.000 muertos y lo vamos a volver a comparar con España. ¿Sabés cuánto tiene? No. 83.000. O sea que en el completo del COVID, incluso ellos que tienen cepa delta, tienen menos muertes con la misma población que la Argentina. Con la misma población y la misma cantidad de contagiados. ¿Por qué es esto? Tendrán que dar explicaciones. Podemos seguir que tenemos más información. A ver. ¿Sí? Tenemos otra placa. Pero igual... Ahí está. Ahí está. Ahí está. Mirá. Estos son los casos confirmados, ¿sí?
de contagio en todo lo que fue la pandemia son muy similares. Acá se ve la cepa delta, o sea, que España está por la tercera ola y tiene menos muertos que la Argentina, que está por la segunda. España tuvo una primera ola muy desastrosa, que fue acá cuando recién inicia la pandemia. La cuarta entonces. Está en la cuarta ola. Ellos dicen la quinta algunos. ¿Sí? Tuvo acá una saturación del sistema, porque acordate que tenían 4.000 camas de terapia intensiva. Nosotros arrancamos la pandemia con 8.000 camas de terapia intensiva en la Argentina. ¿Sí? Cursan la tercera ola, que fue la más desastrosa para ellos en cantidad de contagios, restricciones, y después vuelve a bajar. Fíjate que los números son muy similares. Nosotros tenemos un poco más de 5 millones de contagios detectados y ellos tienen 4.800.000. Acá los contagios le caen a pique y se le disparan con la cepa delta. Acá en la Argentina está viviendo en lo que ellos vivieron acá, pero las muertes son mucho mayores. Las muertes son mucho mayores, o sea, el porcentaje de gente que murió es mucho mayor. ¿Por qué no sabemos eso? El análisis que hacemos nosotros es, lo único que tenemos para demostrar es falta de insumos. Y tenemos algo más que quiero mostrarte. A ver. Ahí está. ¿Sí? Esto es lo que habla de la cantidad de fallecidos. Estos son cifras oficiales, ¿eh? Esta es la página de la Universidad de Oxford, que todo el mundo puede consultar, donde está esto. España tuvo una primera ola de fallecidos dramática. Claro. Las imágenes del colapso, las imágenes del encerramiento. Pero después aprendieron. Exactamente, acá y en Argentina, vos fijate que empieza a elevarse la cantidad de fallecidos en los meses de julio-agosto, también haciendo relación justamente con el cumpleaños de la... Claro, esto acá sirve para la fiestita clandestina de Olivos, se da acá, cuando empezaban a crecer los muertos. Exactamente, acá es donde la provincia de Buenos Aires actualiza el número de fallecidos. Acá también España corrige. España también corrigió, ¿sí? Pero vos fíjate esto, compará la segunda y la tercera ola con la segunda ola de fallecidos nuestra. Fíjate lo prolongada que termina siendo. Claro, acá se ve también lo que nosotros decíamos, la cepa delta. España tiene mucha cepa delta, pero tiene una baja mortalidad todavía. Exactamente. Y acá, Rolando, acá, en este periodo, es donde la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva informa lo faltante de insumos, faltante de medicamentos, de fármacos, de relajantes musculares y de oxígeno. Esto fue la causa de la mayor mortalidad en Argentina que en España, con la misma cantidad de camas de terapia intensiva. No vamos a ir a la pausa. Cuando volvamos, muchachos, no se puede...